Les doy la bienvenida a la clase práctica de calor y temperatura. Lo que vamos a ver hoy es algunos ejercicios, ¿sí?, que les van a servir para que puedan realizar la guía de calor y temperatura. Vamos a ver, dice el ejercicio. En un galpón de pollo se tomaron las siguientes temperaturas ambientales, ¿sí?, por supuesto con un termómetro infrarrojo. Y vamos, lo que tenemos que determinar es que si la temperatura ambiental confort de los pollos es de 305 Kelvin, ¿cuál de los dos grupos de animales está sufriendo estrés térmico? ¿Se entiende? Yo tengo acá en esta foto, ¿sí?, con un termómetro infrarrojo ambiental, un grupo A y un grupo B de pollos. En el grupo A me nombra que la temperatura ambiental es de 108,2 Fahrenheit, mientras que en el grupo B la temperatura ambiental es de 98,6 Fahrenheit. Y yo sé que la temperatura confort de los pollos es de 305 Kelvin. Entonces, ¿algún grupo está sufriendo estrés? ¿Sí o no es la pregunta? ¿Cómo lo sabemos? Y para responder justamente a este problema tenemos que unificar unidades de temperatura, porque yo no puedo comparar, o mejor dicho, así simplemente no podría saber si es mayor o menor la temperatura de lo que es el confort con la que está en A, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo que unificar las unidades. Entonces vamos a pasar a unificar unidades. ¿Cuáles son los datos que me da el problema? El dato me dice: la temperatura confort de estos animales es de 305 Kelvin, ¿sí? Fíjese que temperatura se escribe con una T en mayúscula. Que la temperatura en A es de 108,2 Fahrenheit. La temperatura en B es 98,6 Fahrenheit. Entonces lo que hay que determinar es que si alguna de esas temperaturas es mayor a la temperatura confort. Vamos a hacer entonces conversión a unidades de temperatura. Para ello vamos a utilizar la fórmula que es pasar de grados Kelvin a grados centígrados y de grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿Por qué? Porque no se puede hacer el pasaje directamente de grados Fahrenheit a Kelvin. Entonces tenemos que hacer este pasaje. Vamos a la resolución. La temperatura de confort la vamos a llevar a grados centígrados. Sabemos que grados centígrados tenemos que hacer restándole al valor de la temperatura en Kelvin menos 273. ¿Sí? Entonces hacemos esta cuenta y nos da que la temperatura confort tiene un valor de 32 grados centígrados. Cuando vemos lo que es Fahrenheit, decimos que vamos a pasar 108,2 grados Fahrenheit a grados Celsius. Para eso utilizamos la fórmula que me dice que la fórmula es 5 dividido 9 por 108, que es el valor que nosotros tenemos grados Fahrenheit menos 32. Miren paréntesis. Primero se resta, ¿sí? Primero se resta y luego se multiplica por 5 dividido 9, ¿sí? Entonces hacemos la resta primero, 108,2 menos 32 me da un valor de 76,2 grados Fahrenheit por el 0,18 que ustedes conocen, que me da un valor de 42,3 grados centígrados, ¿sí? Hacemos en B, 98,6 grados Fahrenheit a grados centígrados. Hacemos con la misma fórmula, primero restamos 98,6 grados Fahrenheit menos 32 por 5 dividido 9, todo en calculadora, y me va a dar un valor de 37 grados centígrados, ¿sí? Entonces ahora sí puedo comparar. Si yo digo mi temperatura confort es 32 grados, justamente en A está en 42 grados ambiental, estamos hablando de temperatura ambiental. Por lo tanto, el grupo que está en A, estos animales, estos pollos que están en A, están sufriendo de estrés térmico, ¿sí? ¿Les gustó el ejemplo? Bueno, veamos otro, ¿sí? Dice el problema. Sabiendo que el calor específico de la sangre arterial es de 0,906 calorías dividido grados centígrados, calcular el calor necesario para elevar 2 grados centígrados a temperatura de 3 litros de sangre arterial cuando su densidad es de 1,05 gramos dividido centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá? Que les dice en la diapo, calcular la cantidad de calor, ¿sí? Primero lo que vamos a hacer es tomar los datos que nos brinda el problema, ya que de acuerdo a los datos que me da el problema, yo sé qué ecuación voy a utilizar. El dato me dice que el calor específico de la sangre es de 0,906 calorías dividido grados centígrados, que el delta de T es de 2 grados centígrados,
que la sangre, esta cantidad de sangre que nosotros vemos, tiene un volumen de 3 litros y una densidad de 1,05 gramos dividido centímetros cúbicos. Y nos pide la cantidad de calor, ¿sí? Entonces, ¿qué ecuación vamos a usar? La ecuación o la fórmula que mide la cantidad de calor. Masa por calor específico por diferencia de temperatura, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Totalmente. ¿Qué sucede? No me da valor de masa en este problema, sino que me da un valor de volumen y un valor de densidad. Entonces yo tengo que ir a buscar la masa de la sangre, ¿sí? Para eso voy a utilizar la propiedad de los líquidos, que es la densidad, que ya la vamos a ver bien en clase de líquidos, pero empezamos a escucharla o a nombrarla ahora. La densidad es una relación entre la masa y el volumen de un líquido, ¿sí? Esta ecuación, como ven, tengo las tres variables, densidad, masa y volumen. Yo puedo despejar de esta ecuación la masa, ya que conozco la densidad, me lo da como dato el problema, vuelvo a dato y acá me dice que la densidad de la sangre es de 1,05 gramos sobre centímetros cúbicos y también me da el volumen, ¿sí? Entonces yo podría despejar de esta fórmula lo que es masa para utilizarlo en el problema de calor, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Otro problema más, me da el volumen en litros, no en centímetros cúbicos. Entonces primero tengo que hacer la conversión de unidades utilizando el factor de conversión, en donde vamos a colocar la unidad que se va, justamente para que se cancele y nos queda la unidad que deseo saber. Hacemos la equivalencia, cancelamos las unidades. La equivalencia es 1 litro, ¿sí? Corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Eso lo sacamos de las tablas de conversión de unidades de física, ¿sí? Bueno, en este caso hacemos la multiplicación y me da que el volumen es 3000 centímetros cúbicos. Una vez que tengo centímetros cúbicos y vuelvo, necesito centímetros cúbicos porque mi densidad está expresada en gramos dividido centímetros cúbicos. Una vez que tengo ese valor, vuelvo a esta fórmula de densidad masa sobre volumen o, que es lo mismo porque ya despejamos masa, densidad por volumen, ¿sí? Entonces hago 1,05 gramos dividido centímetros cúbicos por 3000 centímetros cúbicos. Se van a cancelar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y me va a quedar un valor de 3150 gramos. Ese valor de masa es el que uso en mi fórmula para calcular la cantidad de calor, ¿sí? Entonces me voy a la fórmula en donde la masa es 3150 gramos, el calor específico 0,906 calorías dividido gramos grados centígrados y el delta de T, la diferencia de temperatura, es de 2 grados centígrados. Se cancelan las unidades, gramos con gramos, grados centígrados con grados centígrados y me queda la respuesta, por supuesto, en calorías, que es una unidad justamente de calor, ¿sí? ¿Cuánto? 5708 calorías. Entonces, la respuesta, el calor necesario para elevar 2 grados centígrados 3 litros de sangre es de 5708 calorías, ¿sí? Este problema, lo único que tenía de complejo, si queremos decirlo así, es que tenemos que unificar las unidades y tenemos que estar atentos a lo que nos dan como dato en el problema, ¿sí? ¿Hacemos uno más? Vamos. Dice, otro problema, un termómetro de mercurio y vidrio no puede usarse a temperaturas por debajo de los menos 40 grados centígrados, ya que este metal se congela a tal temperatura. ¿Cuál es el punto de congelación del mercurio en la escala Kelvin? ¿Cuál es la diferencia entre esta temperatura y el punto de congelación del agua? ¿Sí? Expresando su respuesta en Kelvin. Para este problema vamos a tomar los datos que nos dan, que nos dicen que la temperatura justamente de congelación del mercurio, cuando pasa a estar en un estado sólido, el mercurio recuerden que es un metal que a temperatura ambiente está en estado líquido, cuando llega a los menos 40 grados centígrados se vuelve sólido, ¿sí? Y los que nos piden que lo pasemos a Kelvin y la diferencia, que es lo que está acá la B, la diferencia entre esta temperatura de este mercurio con la congelación del agua, ¿sí? Expresado en Kelvin. Entonces nos vamos primero a hacer el pasaje de grados centígrados a grados Kelvin. La fórmula es grados centígrados más 273, justamente, que es los de grados Kelvin, ¿sí? Entonces yo hago, en este caso el valor es menos 40, así que se tiene que hacer la resta y me tiene que dar un valor de 233 Kelvin, ¿sí? Entonces sería menos 40 más 273,
La respuesta es 233 Kelvin, ¿sí? Recuerden, abajo del cero, justamente el punto de congelación del agua para los grados Kelvin, ¿cuánto era? Exacto, 273 Kelvin, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a la diferencia en los puntos de congelación. La temperatura, volvemos, de congelación del agua es 273 Kelvin, ¿sí? La temperatura de congelación de mercurio es de 233. Entonces, si yo resto 273 menos 233, me da un valor de 40 Kelvin. ¿Por qué? ¿O por qué lo planteamos así? Para recordar, ¿sí? Como parte de la teoría, que la escala Kelvin y la escala Celsius tienen justamente dividida su escala en 100. Entonces, las diferencias son las mismas, ¿sí? El punto de congelación del mercurio es 233 Kelvin y la diferencia con el punto de congelación del agua es de 40 Kelvin, ¿sí? ¿Se comprendió? Eso espero. Uno más, el último, ¿sí? El último. Dice, se calientan balas de cobre a 90 grados centígrados y luego se dejan caer en 160 gramos de agua que está a 20 grados centígrados. La temperatura final de la mezcla es de 25 grados centígrados. ¿Cuál era la masa de las balas? ¿Sí? Para este problema tenemos que saber dos cosas. Que hay un metal, que es el cobre, y hay el agua, que están en contacto. Cuando yo tengo dos cuerpos que están en contacto y va a haber transmisión de energía de tipo calórica entre esos dos cuerpos, estamos hablando de un calorímetro, ¿sí? Cuando yo hablo de un calorímetro, tengo dos cuerpos, entonces tengo que armar los datos para dos cuerpos. Empecemos con las balas de cobre. Nos dice el problema que la temperatura inicial de las balas de cobre es de 90 grados centígrados. La temperatura de equilibrio es de 25 grados centígrados. Y nos pide cuál es la masa del cobre, ¿sí? Nos dice del agua, ¿sí? No nos dice, pero ahora lo vamos a ver, que el calor específico del agua es 4190 joules kilogramos calorías. Kelvin, kilogramos Kelvin. La masa del agua que me dice el problema es 160 gramos. La temperatura inicial que me dice el problema es de 20 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final del agua? Sí, la temperatura de equilibrio, 25 grados centígrados. Recuerden, entran en contacto dos cuerpos, va a haber intercambio de energía de tipo calórica hasta que ambos tengan la misma temperatura, es decir, lleguen al equilibrio térmico, ¿sí? Perfecto. Les decía, ¿qué pasa con el cobre? No me dan el valor acá, entonces yo tengo que ir a las tablas. En las tablas, en los libros, están los valores de aproximados de los calores específicos y la capacidad calorífica molar de muchos compuestos, ¿sí? Por ejemplo, en esta está el valor del cobre, que dice que el calor específico es de 390 y me dan las unidades joules dividido Kelvin, ¿sí? Kilogramos. Como lo mismo también está en la tabla, el calor específico del agua para estas unidades, joule dividido kilogramos Kelvin, es de 4190, ¿sí? Entonces, con ese valor de tabla, yo completo acá y digo que el calor específico del cobre es de 390 joules kilogramos Kelvin. ¿Por qué necesito todos estos datos? Porque vamos a utilizar la fórmula de la cantidad de calor, con la salvedad que acabamos de hablar del calor perdido y el calor ganado, ¿sí? El calor, un cuerpo pierde calor, el más caliente, un cuerpo gana calor, el más frío. Pero la cantidad es la misma, entonces calor 1 es igual a calor 2, ¿sí? Siempre se mantiene constante en la naturaleza en las energías. Va de un cuerpo al otro, se mantiene. Entonces, obviamente, las fórmulas que vamos a utilizar va a ser masa 1 por calor específico 1 igual al delta de temperatura de 1, todo eso igual a masa 2 por calor específico 2 por la diferencia de temperatura del 2, ¿sí? Vamos a la resolución. Si primero unificamos unidades, ¿qué vimos recién? Calor específico, ¿en qué unidades están? ¿Sí? En Kelvin. Y yo tengo las temperaturas grados centígrados. A unificar unidades. Primero pasamos de masa de gramos a kilogramos. Entonces la de 160 gramos a kilogramos hacemos 160 por nuestro factor de conversión, en donde vamos a colocar las equivalencias. Un kilogramo corresponden a 1000 gramos, donde yo voy a cancelar unidades y me va a quedar la que necesito, que en este caso me va a dar un valor de 0,16 kilogramos, ¿sí? Vamos a pasar de grados centígrados a Kelvin.
La temperatura inicial del cobre, que es de 90 grados centígrados, más 273, me da 363 Kelvin. La de equilibrio, 25 grados centígrados, más 273, me da 298 Kelvin. Y la del agua inicial, que es 20 grados centígrados, más 273, 293 Kelvin. Ahora, de nuevo, volvemos a escribir todos los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya los tengo en otras unidades. Es importante que los volvamos a escribir. ¿Para qué? Para que nosotros no nos mezclemos y podamos hacer un buen uso de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, siempre sean ordenados. Busquen ustedes el orden, pero sean ordenados. En este caso, volvemos a escribir todos los datos ya con las unidades correspondientes. ¿Quién me define a mí qué unidades voy a usar? Es el calor específico. Es mucho más fácil pasar gramos a kilogramos y Kelvin y Celsius a Kelvin que transformar ese calor específico en calorías dividido grados Celsius. No hagan eso. Es complicado y no siempre va a salir bien. Pasen directamente, según las unidades del calor específico, todos los datos del problema a la unidad del calor específico. ¿Sí? Consejo. Bien, ahora sí. Reemplazamos la fórmula del calor perdido, que es igual al calor ganado. Entonces tengo masa, toda la masa del cobre, que es lo que yo no desconozco, por el calor específico del cobre, por la diferencia de temperatura, ¿sí? Lo que sería en este caso la temperatura inicial del cobre, menos la temperatura de equilibrio, que es 298 Kelvin. Igual a la masa del agua, por el calor específico, por delta, la diferencia de temperatura del agua. Acá les dejo una forma de hacer este cálculo, ¿sí? Ustedes van a encontrar en los libros que se le agrega un signo negativo justamente al cuerpo que gana calor para que toda esta multiplicación se vuelva positiva. ¿Por qué? Porque si yo hago temperatura final menos inicial y justamente el cuerpo estaba primero frío, entonces me va a dar un valor negativo. Otra opción, que es la que está en el libro, que es lo que yo les expreso en este video, es que directamente siempre pongan primero el mayor valor menos el valor menor, para que siempre le dé esa resta un número positivo, ¿sí? No importa cuál es inicial o final, ustedes ya tienen acá en el listado de todos nuestros datos cuál es la temperatura inicial y cuál es la de equilibrio. Entonces, compartan, ¿sí? Primero pongan el número más alto, los resta el número más bajo y siempre nos queda todo en positivo y evitamos estar pensando a cuál le pongo el signo negativo, a cuál le pongo el signo positivo, ¿sí? Bien, una vez que tengo eso, por supuesto voy cancelando unidades, voy haciendo las restas primero de estas temperaturas, voy cancelando las unidades, se van justamente Kelvin con Kelvin, se van kilogramos con kilogramos, ¿sí? Kelvin con Kelvin. Hago las multiplicaciones y acá tengo que despejar la masa del cobre. Entonces veo que me queda masa del cobre por 25.350. Ese número está justamente multiplicando, entonces pasa dividiendo. Y como lo que yo veo es que no puedo cancelar ni joules ni kilogramos, pasa con la unidad de joules y kilogramos. Como lo que va a dividir es justamente 4.190 por 5, ¿sí? En joules, con la unidad joules, lo que observo es que acá puedo cancelar unidades, ¿sí? Entonces realizo con la calculadora el cálculo y me da un valor de 0,13. ¿Qué unidad? La única que queda. ¿Cuál queda? La de masa. ¿Y qué me pedía el problema? Masa del cobre. Entonces, ¿estoy bien encaminada? Sí, sí lo estoy. Esa es una lógica que tenemos que pensar en la física, de justamente cuando hacemos los problemas, ¿qué nos piden? ¿Qué vamos obteniendo? Si es coherente el valor, si yo estoy haciendo una multiplicación, tiene que darme un número más grande, si hago una división me tiene que dar un número más pequeño o mucho más grande, tiene que ser coherente, es la lógica que uno pretende que se vaya generando en el profesional, porque siempre después tenemos que hablar de coherencia, ¿sí? Entonces, en este caso decimos que es masa y que me queda en kilogramos, entonces está correcto. La masa de las balas de cobre entonces era de 0,13 kilogramos o 130 gramos, si queremos pasarlo por supuesto a gramos. Es un poco la práctica que tenía para mostrarle hoy, espero le haya servido, les quede claro y ya nos veremos en un próximo, ¿sí? Acá tengo otro, pero, perdón, este es otro. Se suministran 160 calorías a un trozo de 80 gramos de metal. Se determina que su temperatura aumenta a 18-80 grados centígrados. ¿Cuál es el calor específico del metal? Expresión en la unidad del sistema internacional, ¿sí? Se los dejo para que después lo vean, no hay
problema y ya con esto vamos a terminar la grabación.